no importa en qué lugar esté. Miro todo eso pensativo. El viento canta alegre sus canciones. Se desliza suave sobre el mar. Quien compone la canción del viento, quien genera tanta claridad. Aleluya, aleluya. Todo esto es luz, todo es amor. Aleluya, aleluya. En todo está la mano del Señor. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca. Luego lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que deseáis y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que deis fruto abundante y así seréis discípulos míos. Palabra del Señor. Nos podemos sentar para rever un tanto nuestras lecturas del día de hoy. Hoy tenemos en el Evangelio la gran alegoría de la vid. Es un texto central en estos discursos de despedida, el momento en que Jesús como que prepara a sus discípulos para lo que va a pasar, la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y los prepara porque tiene que hacerlos entrar en una nueva manera de relacionarse, de entrar en relación con Él. Y sobre todo porque Jesús viene a ponernos en contacto con el amor del Padre. Es decir, lo que Jesús nos va a dejar es esa relación con Dios que había estado rota. Se había roto a causa de nuestra infidelidad, de nuestro pecado, de nuestra fragilidad. Y es esta relación la que se va a restaurar. Jesús nos pone orientados hacia Dios Padre, hacia el Padre. Él mismo en estos discursos va a hablar de su muerte como un volver al Padre. Y en cierta manera coloca a todos los que lo seguimos orientados ya, no para Él, sino para Dios mismo, en una relación personal que cada uno tiene que realizar, encontrar al Padre dentro de nuestro corazón. Ese amor primero, ese amor que dio la vida, ese amor que está antes que todo, ese amor que nos espera, que nos realiza. Y por eso se ve la muerte como un volver a casa, volver a ese encuentro con el amor paterno y volver de allí de donde nosotros salimos. Pues en esta relación a la cual se refiere sobre todo este texto, el de la alegoría de la vid,
una palabra sobresale mucho, aparece repetidamente en este texto, y es el hecho de permanecer. Una de las características más importantes para que nuestras relaciones den fruto y lo den en abundancia es el hecho de permanecer. Vivimos en un mundo en donde las relaciones se acaban fácilmente o son relaciones superficiales que se buscan solo en razón de las situaciones o de las necesidades o tal vez del uso o de la manipulación que se puede hacer uno con otro. Son relaciones que quedan muy en el exterior. Aquí no se trata de una relación que da vida y que produce la vida. ¿Cuál es esa relación que produce la vida? De una cierta manera nos está diciendo el Evangelio y Jesús con esta alegoría de la vida. No hay que olvidar que la vida era un elemento muy importante dentro de la sociedad en la cual este texto está siendo anunciado, porque era uno de los principales trabajos de todos los que estaban allí, la agricultura, la producción del vino. Y cuidar la vida era muy importante. Él utiliza un poco ese lenguaje del día a día para hablar de algo más profundo, colocar una especie de paralelo, de semejanza entre lo que el agricultor hace con la viña y lo que Dios hace cuidándonos a nosotros. La viña es el signo del pueblo de Dios. En la Biblia, la viña es el signo de la iglesia y Dios cuida, Dios intenta de dar todos los elementos para que esta viña viva y viva en plenitud y produzca un fruto abundante. De cierta manera nos está colocando enfrente de nuestras relaciones, porque el sarmiento tiene que estar pegado al tronco de la viña, ¿no? Porque si no está pegado a él, entonces no recibe esa vida que viene por el tronco, el alimento que pasa a través de él. Y es precisamente ahí en donde este paralelo lo usa con nuestra relación con Dios. Y lo podemos ver también en nuestras relaciones entre nosotros. La característica más importante del cristiano, de aquel que ha entrado en esa relación con Dios, es permanecer en Dios, en su amor. Y es ahí en donde esta característica es muy, muy importante. En un mundo en donde las relaciones no duran mucho, donde son pasajeras. Y esas relaciones tienen que tener esa característica de ser relaciones que permanecen, que cada día como que se hacen más profundas, en que nos unimos no solo por las necesidades que tenemos, no solo por las circunstancias de la producción o del dinero que tenemos que conseguir, no es solamente un contrato. Esas relaciones es algo mucho mayor, que son relaciones por las cuales tiene que transmitirse algo que viene de dentro, que es aquello que produce la vida y que hace que la vida avance y encuentre y aproveche lo más grande de lo que la vida puede dar. Es por eso que se habla de aquellos sarmientos o que no dan fruto porque se secaron, porque no recibieron esa vida, porque tal vez no están unidos propiamente al tronco, sino que se quedan como sin el alimento. Y entonces nos dice hay que cortarlos porque el alimento no se puede perder, tiene que ir para aquellos que lo están recibiendo y lo están recibiendo en plenitud para que el fruto se pueda producir, ¿no? Es algo de lo que puede pasar también en nuestras relaciones con Dios, ¿no? En que como que no pasa esa vida, no podemos ir a misa, estar rezando, pero tenemos una actitud un tanto muy exterior y entonces eso es algo que se seca, que no produce como esa vida que tanto se necesita, ¿no? Y eso es algo que el agricultor tiene que hacer por obligación, cortar este sarmiento para que los otros puedan encontrar esa vida plena que viene de ese alimento, ¿no? Y es ahí en donde nuestras relaciones no pueden dejar de transmitir eso que está, porque ellas se secan. Las relaciones también se secan. Si no damos de lo profundo de eso que nosotros tenemos, ¿no? Una relación que está fundamentada solo en el dinero
se va a secar rápidamente y no va a tener como esa fuerza que debe tener, ¿no? Una relación que se fundamenta tan solo en el placer tampoco va a encontrar como la profundidad que ella necesita, ¿no? Y entonces nos encontramos un día enfrente del otro, pero como sin sentir, como sin la profundidad de esa relación, y no queda otra cosa que la separación, que la división, que el alejarse uno del otro, porque ya no hay algo que viene desde dentro. El dinero no puede producir y fundamentar una relación, porque esa relación se acaba en el momento en que ya no podemos obtener el fruto del otro que tanto necesitamos, ¿no? Y entonces es una relación que nos une muy superficialmente y muy aleatoriamente, ¿no? Si se fundamenta tan solo, digamos, en el uso que uno puede hacer del otro, ¿no? Entonces se puede acabar y secar también rápidamente, porque estamos pensando solo en nosotros mismos, ¿no? Es ahí en donde esta relación con Dios se convierte en algo fundamental, fundamental para poder producir la vida y la vida en plenitud y producir el fruto que tanto se necesita, ¿no? Por eso el hecho de mantenerse en esa unidad con Él, en esa referencia a Dios mismo y esa cercanía que nos da Jesucristo cuando Él asume nuestra propia humanidad y hace de nuestros gestos un lugar de comunión, de comunión. Por eso es muy importante permanecer. ¿Por qué el permanecer? Porque el permanecer hace una historia, ¿no? No es 5 años, no, es una historia que pasa por diferentes etapas. Y es por eso que se habla en el segundo aspecto de podar, ¿no? O sea, que aquellos aún que permanecen unidos tienen que ser podados, tienen que ser purificados, tienen que sufrir una especie de transformación interior para poder que esa comunión se haga cada vez más fuerte y que ese alimento produzca su fruto porque encuentra, derrumba todas las barreras que colocamos, nos va corrigiendo, va haciendo que esa comunión se haga más armónica y en la cual podamos llegar realmente a transmitir esa vida del uno al otro, ¿no? El uno al otro. Para que Dios pueda producir la vida en nosotros, se tiene que realizar una transformación interior. Y eso solo se realiza no en un momento, sino a lo largo de una historia. Cuando Dios nos va haciendo conocernos, cuando Él nos muestra como con su luz las cosas que tenemos que cambiar en nuestro interior, que hacen daño a esa relación, que no dejan pasar y establecer esa comunión, que a veces estorban o incomodan, ¿no? Es por eso que hoy en las lecturas aparece la historia de Pablo. Pablo tiene que pasar por una transformación muy grande, muy grande. De perseguidor de cristianos va a pasar a anunciador del evangelio, ¿no? Y pasa porque la historia de Pablo no lo señala, ¿no? Después de que es tocado por el Cristo resucitado, Pablo pasa 3 años en Damasco y dice muy bien que los cristianos hasta sospechaban de él porque no tenían confianza en él porque era un perseguidor, ¿no? Y no solo no tenían confianza en él, sino que llegan incluso algunos helenos griegos a querer eliminarlo, ¿no? Querer eliminarlo. Es como si Pablo se hubiera inserido en la comunidad cristiana como una especie de espía que estaba queriendo acabar todavía con la comunidad. Y entonces Pablo va a tener con humildad que ganar poco a poco la confianza y que aprender, digamos, a dejarse llevar por el Espíritu y unido a Cristo, en ese Cristo que le aparece, enfrentar toda esa oposición y transformar su vida también en un apóstol, en un apóstol. Y ya vemos hasta dónde llegó Pablo, ¿no? O sea que la relación no es 5 minutos, la relación no es un día, no es un fin de semana, la relación no es solo un momento de emoción de un retiro, ¿no? La relación, ahí comienza la relación, pero la relación se hace a lo largo de la historia de mi vida, cuando yo soy capaz de permanecer unido a Dios y aceptar todo eso que
Él me ofrece para que la comunión que tenemos y la relación que se tenga no se destruya simplemente por los acontecimientos de la vida, ¿no? Y que podamos ser purificados poco a poco por ellos y que ellos nos hagan cada vez más cercanos a Él, ¿no? Es como una relación humana también, ¿no? Los sufrimientos no pueden separar a los hombres, deben más bien ayudarlos a entrar en una comunión tal que eso no destruya esa comunión de amor que se tiene, ¿no? El amor verdadero es aquel que persevera, que va más allá, que dura, que es capaz de sobrepasar todas las barreras, todas las dificultades, las fragilidades que aparecen, las batallas que se realizan, ¿no? Eso nos va transformando interiormente. Yo hablo de una vida de relación que se realiza en el corazón, ¿no? En el corazón, y que se hace desde dentro. No la superficialidad a veces con que nuestras relaciones se realizan. Incluso nuestra relación con Dios no puede quedar en el exterior. Ella tiene que tocar nuestra propia vida, lograr vernos, que es lo que nos impide entrar en comunión con los otros. ¿Qué es las barreras que yo tengo con ciertas personas? Las dificultades que hay, digamos, para poder estar esa comunión en casa con la esposa. El matrimonio es toda una historia, ¿no? La pareja es todo un percurso, ¿no? Y se pasan por diferentes etapas y allí está entrando el alimento de Dios para intentar como purificarnos, transformarnos y tal vez recibir ese alimento es muy importante y por eso hay que hacer que muchas aristas se pulan, ¿no? Se pulan. Por eso está ahí el permanecer en mí. ¿Qué significa permanecer en mí? Cuando Jesús habla, ¿no? Y es permanecer en sus palabras, ¿no? Por eso es tan importante conocer las Escrituras, ver los gestos de Jesús, intentar hacer nuestro corazón palpitar al mismo ritmo del corazón de Cristo. Es tan bonito eso, ¿no? En la comunión de amor, ¿no? Cuando uno sufre al mismo tiempo que el otro, ¿no? Y los sufrimientos del otro se vuelven mis propios sufrimientos, ¿no? Y las preocupaciones, y yo no duermo porque estoy con no solo mi vida, sino la vida de los otros, y yo como que cargo eso con una profundidad tal que a veces siento en el mismo sentido del otro, ¿no? Es ahí en donde se va a hacer la gloria del Padre, como nos dice aquí, ¿no? En que esa relación se produzca sus frutos. Pablo llegó a ser un apóstol y llegó a anunciar el evangelio a los gentiles y llegó a llegar la iglesia hasta Roma, ¿no? Pero eso no fue tan simple. Pablo tiene que pasar por una transformación interior y superar muchas barreras enfrente de las cuales se va a encontrar. La primera de ellas nos la muestra la lectura de hoy. De perseguidor de los cristianos va a tener que pasar a ser un apóstol, ¿no? Y no es que los apóstoles lo van a aceptar así fácilmente, ¿no? Va a tener que mostrar con su propia vida que esa transformación que se realiza es verdadera y que viene de lo profundo del corazón, ¿no? Permanecer, no se les olvide esto, permanecer. Nuestra vida es muy de cosas transitorias, ¿no? Todo se acaba, todo lo botamos en la basura, ¿no? Y nada permanece, ¿no? En un mundo que nada permanece, no podemos hablar de profundidad, ¿no? Podemos hablar de encuentros, sí, son encuentros. Podemos hablar de experiencias, ¿no? Podemos hablar de la compañera, ¿no? Pues una compañera, ¿no? Un compañero, ¿no? Pero no podemos hablar de una comunión de amor que produce la vida, ¿no? Y lo mismo tenemos que enseñar en casa, sobre todo para que las cosas duren, ¿no? Y para que luchemos por no alejarnos los unos de los otros. El mundo nos aleja, nos separa, nos divide, nos aísla, ¿no? La tecnología a veces no nos une, que debería unirnos porque se hizo para eso, para la comunicación, ¿no?
A veces nos separa, nos dispersa, no nos deja profundizar, ¿no? Y este es el mal del mundo de hoy, ¿no? El vacío, porque lo que está construyendo es algo tan superficial que en el momento en que viene una mala situación económica como la que venimos viviendo, o un mal como el COVID, entonces nos cuesta estar en casa, estar juntos, compartir, sentarnos con los muchachos, acompañarlos a hacer las tareas, a ser parte de la vida de nosotros. Y tal vez eso es lo que nos estaba faltando en nuestra historia, ¿no? Yo no digo que el COVID sea una bendición, pero sí hay cosas positivas que el COVID nos deja, ¿no? De otra parte vemos también las reacciones de la población, ¿no? Entonces viene el problema de las protestas, de las manifestaciones, de que la injusticia se hace sentir también, ¿no? De que no hay diálogo a veces entre nosotros, de que la única solución es la violencia y la guerra y querer imponer a veces nuestra manera de ver, ¿no? Y entonces nos encontramos con una sociedad que no está cerca los unos de los otros, ¿no? Y por eso no queda sino la guerra, la violencia, la división, el odio, la destrucción. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía porque Dios nos dé la gracia de entrar en relación con Él, una relación de amor, una relación profunda, una relación que nos alimenta, que nos da la vida y que nos da la alegría de una plenitud. No que eso no nos aleje de los sacrificios, ¿no? Los sacrificios van a aparecer, las dificultades también, pero ellas tienen que servirnos para ir en lo profundo de una comunión que no se acaba, sino que permanece y que supera todo, ¿no? Supera todo. Ofrezcamos entonces esta Eucaristía y pidámosle a Dios que nos dé la gracia de creer en la posibilidad de esta comunión. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.